Continuamos en el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio y, por supuesto, seguimos en cuarentena. Me cuido para cuidarte, lo que no impide que estemos en contacto con Venezuela, pero un jueves por la noche. Hablamos con nuestro gran amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está en Venezuela sobreviviendo? Y sobreviviendo, y hoy en la calle los jubilados y pensionados. Sí, hoy los jubilados y pensionados salieron a las calles buscando algún tipo de reivindicación que los acerque un poquito a la realidad, a ser tomados en cuenta por la realidad. Hay que recordar que la pensión en Venezuela estaba anclada al salario mínimo, pues. Muchos países lo verán como un gran logro. Lo que pasa es que el salario mínimo son 400.000 bolívares, es algo así como $1.50 hoy. Entonces salen los pensionados, nuestros adultos mayores a la calle a intentar conseguir algún tipo de reivindicación, ser tomados en cuenta, porque frente a toda la crisis, más allá del mismo hecho de la pensión, es que el sistema de seguridad social es inexistente, pues, se perdió igual que en todo el resto del sistema de salud. Entonces salieron a la calle y fueron reprimidos como se esperaba que sucediese. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace este tipo de regímenes, pues. Utilizan a la gente y después simplemente las aplastan. Y es algo absolutamente lógico. En particular el chavismo se llena la boca diciendo sobre el altísimo número de pensionados que tiene con respecto a la población. Es decir, hay una gran cantidad de población, de acuerdo a ellos, que puede recibir la pensión. Pero volvemos, una pensión menor a $2 por mes. Por favor. Por favor. Y llevaron detenidos a algunos jubilados y a periodistas también. Sí, eso es lo de siempre. Los pobres jubilados los avergonzarán más, los periodistas los humillarán más y les harán una que otra amenaza, los volverán a dejar ir y a esperar la próxima protesta. Qué terrible, gente que trabajó toda su vida, que vivió en una Venezuela pujante, tener que ver esto ahora y salir a la calle porque están ganando $1.10, $1.15 por mes. Así es, y es eso, porque es una realidad que es muy difícil de que el mundo pueda comprenderlo, ¿no? Porque son números totalmente absurdos frente a eso, pero hasta por esos números hay que pelear frente a la ausencia de todo en el país, porque en el país simplemente no hay nada. Pon tú que esta cosa que se conoce como el CLAP. El CLAP tiene un costo que varía, no sé por qué razón, entre 80 a 40.000 bolívares. Para un pensionado recibir ese dólar y pico, esos 400.000 bolívares, implica la oportunidad de acceder a esa oferta, a esa misión, esa dádiva que entrega el gobierno, porque de verdad al final es una dádiva porque el costo de los productos que está allí no se compara con lo que se cobra por el valor de ese insumo. La gracia es que ese pensionado depende de esa pensión miserable para poder comprar esa cosa del CLAP. Entonces, para poder medio comer una semana y pico y ver cómo hace con el resto de las 3 semanas. Entonces, comen una semana y las otras 3, si no tienen alguien de afuera que les ayude, ¿cómo se mantiene esa gente? Mira, a la buena de Dios. Siempre hemos sido una sociedad colaboradora en muchos sentidos y solidaria. Y creo que eso es lo que ha mantenido mucho de la sociedad. Mira, yo he visto ejemplos realmente impresionantes. Y fíjate que no te voy a hablar de la clase más pobre del país, sino lo que alguna vez fue una clase media alta. En urbanizaciones de renombre de Caracas, vecinos reuniéndose, pues, simplemente reuniéndose, vecinos. Como hay tanta gente que tiene sus hijos fuera, que está sola, pues, los vecinos se han reunido y planifican la alimentación del mes con los aportes que puedan traer uno y otro y otro.
y entonces se les ha hecho más fácil. Me imagino que en clases bajas eso debe ser un esfuerzo aún más grande y eso es lo poco que debe estar ayudando a la gente. Terrible, terrible, porque es Venezuela. Por eso es tan duro y tan difícil de entender. Y te cuento que tengo un nuevo ídolo, Bueno, el presidente Luis Lacalle. calle, Es Lacalle, po. Le hacen una nota la gente de Infobae y la periodista le dice cuáles son los 3 elementos que usted considera que hacen que Venezuela sea una dictadura. Respuesta: no funciona la separación de poderes. No hay legitimidad de alguno de esos poderes. de ninguno. No hay elecciones libres. Se violan todos los derechos humanos de forma continua. Hay tortura. Hay cárceles sin juicio. Es más, le diría que la pregunta debería ser al revés. ¿Venezuela tiene algún elemento para asegurar que es una democracia? Porque nos complicaría muchísimo decir uno. Muy, muy bueno. Increíble. Muy, muy bueno y es una definición de nuestra realidad. Lo cierto es que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no de ahorita, desde 1999 no hay equilibrio de poderes alguno, no existe. En esta etapa, igualito si entendemos que el proceso electoral es carente de ningún tipo de legalidad y desde el 2004 quedó demostrado científica y académicamente que es inviable el sistema electoral, sabremos que desde el 2004 no hay una sola autoridad legítima en el país porque cada una de esas elecciones son falsas, pues. Todas fueron ridículas, las múltiples reelecciones de Chávez, la elección y reelección de Maduro, las distintas asambleas nacionales que hemos tenido en el país durante todo este tiempo y por supuesto los referéndums para aprobación de constitución, reformas y cada una de las cosas en las cuales el chavismo ha ido levantando las banderas de ser una democracia, porque aquí convencieron al mundo de que democracia es votar, votar sin elegir, votar en tiranía y votar dentro de un sistema que está absolutamente viciado. El otro punto al cual se refiere Lacalle, que es también importante, es esa ausencia de libertad. Ahí se resume en el hecho mismo de la legitimidad. No se vota en libertad porque no hay libertad del voto. Pongamos siempre un punto que hay algo que es muy interesante entender, que le puede resultar muy incómodo a mucha gente comprenderlo, pero para eso vamos al punto principal. Nosotros estamos bajo un régimen socialista, gobierno socialista, gobierno comunista, la izquierda carnívora y oposición socialista, la izquierda vegetariana. Si hoy hubiese algún tipo de elecciones con ellos dos solo como únicos jugadores, porque serían los únicos jugadores, dado que el reconocimiento internacional lo tiene la izquierda vegetariana, los camaradas de la carnívora, tampoco sería un voto en libertad, aunque hubiese el milagro de la elección limpia, la cual es imposible, tampoco fuese un voto en libertad, porque sería condicionado dentro del marco del socialismo. Es nada más con esas únicas dos imágenes del mismo cáncer. Esa es la realidad que vive Venezuela. ¿El socialismo o socialismo? ¿El socialismo o socialismo? Socialismo avanzando de manera carnívora para la imposición formal de la tiranía comunista, o lo que sería un chamorrazo por un ratico para dejar de nuevo que vuelva el proceso revolucionario a sus anchas. Yo siempre insisto que es muy difícil que Venezuela entre en un proceso de un chamorrazo, porque es Venezuela, no somos Nicaragua. Este es un país con otro formato, lo que se busca es otra cosa hacer acá. Entonces, el interés de la revolución no está nunca en soltar esto. Por eso es que siempre hablamos desde siempre que la solución está en el fuero interno de cada venezolano muy bien definida y pasa por la extracción del problema. Si usted no extrae el proceso revolucionario, simplemente el proceso revolucionario estará allí, hará ingobernable lo que venga, sea lo que sea. Es que para empezar hay que hacer borrón. No puede quedar nada de lo viejo. Porque si en 20 años nada funcionó, no sirve. Y más allá de lo que no sirve. Por eso es que vamos a poner unos puntos sobre las IES. Por eso es que yo siempre insisto, no llame corrupto al genocida, porque no solo es que ensucia escupe sobre las tumbas de las víctimas, sino que estás
banalizando el crimen que se ha hecho contra Venezuela. Eso es muy, muy importante. Por eso, esto no es un asunto de los corruptos, esto no. Estos señores practicaron apartheid, practicaron otra serie de crímenes de lesa humanidad. Estos señores lo que han hecho al destruir el sistema de salud, lo que han hecho generando esta hambruna, se llama genocidio. Entonces, no busquen minimizar esto, porque cuando tomamos bien claro lo que ha significado el chavismo durante estas 2 décadas para Venezuela, evidentemente es algo que tiene que estar calificado junto al nazismo, junto al comunismo, que son parte de la misma pieza, ¿no? Todo ese mismo engranaje. Y eso es lo único que pudiese dar mañana alternativa al desarrollo de Venezuela. Señalar al chavismo como lo que es un crimen. Y entonces eso es lo que nos podrá abrir las puertas hacia el mañana. Y ese crimen tiene sus cómplices. Entonces cuando entendemos que la complicidad está es esa oposición, podremos entonces entender que es muy fácil dejar atrás lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí. Estaba escuchando atentamente lo que decís, sí, no es cuestión de, no, yo me oponía, pero permití. Me oponía, pero llamaba al voto. Me oponía, pero mandaba a la gente a la calle. ¿A qué? A que pase como hoy, que los detienen, que se burlan. Entonces, no creo que esa gente no debería tener cara para escribir. Porque para el país ha sido muy difícil entender que precisamente eso se llama colaboracionismo. Entonces yo siempre invito a la gente a que se haga una pregunta. Si no quieres admitir que fuiste un toto útil utilizado por el colaboracionismo, entonces ¿cuándo vas a admitir que esa oposición, graduada de las mejores universidades del mundo, es supuestamente inútil? Entonces, si no son cómplices, son inútiles. Entonces, ¿para qué te sirven? Es parte de lo que hay que dejar atrás para construir un mañana. Totalmente. No, pero se está viendo todo lo que está pasando, y que cuando la oposición sale a hablar, ¿qué dice? Más de lo mismo. Más de lo mismo, no pueden decir otra cosa, porque otra cosa alimentaría la oportunidad real de salida. Hay una cosa que la oposición entiende muy bien. Si existe algún tipo de salida fuera de la que ellos puedan figurar, serán barridos junto con la estructura de gobierno. Ellos lo tienen muy claro desde el inicio. Por eso es que le quitaron el piso, y aparte de la traición militar estuvo la traición política, quitándole el piso a la oportunidad que tuvo el país el 11 de abril. Hay una cosa que siempre se discute y trae muchas diferencias con respecto al hecho de Carmona y el 11 de abril y lo sucedido. Y yo siempre lo explico de una manera. El primer gran error de Carmona no fue entender que necesitaba dar un golpe de Estado, que necesitaba imponer una dictadura. ¿Por qué? Porque la traición militar estaba allí. Estaba un Arias Cárdenas, estaba un Baduel. La traición política estaba allí. Estaba Miquelena, estaba Poleo, estaba una cantidad de gente que se ha dedicado toda la vida a hacerle el mal al país. Entonces, por supuesto, la traición política estaba allí, se suma la traición militar y viene el caos. Entonces, esa es la gran realidad. El quiso político se le retiró en ese momento, y por supuesto la idea de libertad en ese que existía, y la oportunidad de dejar atrás el chavismo se pierde. Hay un punto bien interesante para rescatar con respecto a eso, porque muchos montan hoy como excusa el hecho de que Carmona había abolido el Parlamento, la Asamblea Nacional. Les recuerdo que es la misma Asamblea Nacional donde hacía vida Nicolás Maduro y Cilia Flores como diputados. La misma Asamblea Nacional donde Henry Ramos Alú, Julio Borges, del Solórzano, todos hacían vida como diputados allí. Es decir, lo que hoy el país repudia fue lo que algunos le dijeron que había que salvar, y nunca hubo que salvarlos, porque lo único que han hecho es vestir de democracia esta desgracia una y otra vez. Lo cierto es que para que Venezuela pueda reencontrarse mañana, y no solo reencontrarse, para que Venezuela pueda salvarse como unidad territorial, y eso es muy importante recordarlo constantemente, la única vía pasa por un hecho de fuerza, y la posterior es puesta en práctica de un gobierno de fuerza.
Los gobiernos de fuerza se definen como dictadura, guste o no le guste la palabra a la gente, punto. El resto es pura pendejada, pura floritura. Esa es la realidad. Lo cierto de cada una de esas cosas que tienen a tanta gente hablando pistoladas es que el que habla pistoladas es porque no entiende un cuarto de la realidad del problema de lo que está viviendo Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela es que es hoy una cabeza de playa dentro de una guerra multidimensional contra Occidente, donde Venezuela no tiene control de su soberanía, donde está secuestrada por una organización criminal que utiliza esa pistola del socialismo, que está dentro de un marco realmente grande y preocupante. Pero el pensamiento infantil que domina al venezolano es realmente grande. Entonces no logra entender la profundidad del problema, no logra comprender la dimensión del enemigo, no logra comprender, ni siquiera entender con un mínimo de claridad cuál es el país del mañana si hubiese algún cambio. Recién hablaste de militares y el diario El Tiempo publicó que la guerrilla colombiana jura lealtad a Maduro y la Fuerza Armada lo encubre. ¿Qué hay con todo esto? Bueno, esa es la verdad. Desde el principio, vamos al principio. Foro de Sao Paulo nace del matrimonio formal de los partidos de izquierda con las estructuras narcoterroristas colombianas, en específico FARC, ELN y por supuesto todo el ambiente, los que decían que ya no eran, pero se quisieron siendo, como el M-19 y todo lo demás. Entonces, cada una de esas estructuras hacen vida dentro del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo logra poner su candidato en Chávez en Venezuela. Desde el principio estuvo claro, es más, la salida de uno de los compadres de Chávez, uno de los miembros del golpe del 92, el comandante Urdaneta Hernández, él estando en la anterior SEBIN, lo que hoy es conocido como el SEBIN, la DICIP, Urdaneta Hernández era director del SEBIN, y le hace un reclamo a Chávez porque encuentra que hay, ¿cómo se llama esto? Perdonen, hay informes sobre una solicitud de Chávez, mejor dicho, de que se le entregue un dinero a la guerrilla colombiana y una cantidad de cosas. Por supuesto, inmediatamente Urdaneta Hernández se fue y le preguntó a su compadre qué era esto. El compadre le dijo, sí, vale, eso lo tenemos que arreglar, eso es una deuda pendiente. Y hasta ahí se acabó esa amistad. Lo cierto es que la relación del chavismo con la guerrilla es de vieja data. Y todo el espacio de penetración quedó demostrado también en el año 2002, inicios del 2002, con un documento que entregó el general González cuando era comandante del Teatro de Operaciones número 2 al mismo Chávez, donde colocó la información y con datos de localización punto GPS de cada uno de los campamentos que el ELN y la FARC tenían en Venezuela, protegidos por Chávez en el año 2002. Lo que estamos viendo es simplemente la lógica de esa realidad. Hace mucho tiempo la guerrilla, en específico el ELN, que es la que mantiene una supuesta actividad guerrillera formal, y no la FARC, que ahora es un noble partido político, Sí, claro. el ELN ejerce soberanía en distintas partes de Venezuela, incluyendo la zona minera. Entonces, lo que vimos esta semana fue a uno de sus comandantes, por cierto, comandante que fue nacionalizado de una manera extraordinaria, porque la cédula que le colocaron ni siquiera dice extranjero, dice venezolano. Sí. Bueno. Él ofrece y jura la lealtad del M19, perdón, del ELN a Maduro y el chavismo. Eso no tiene por qué sorprenderle absolutamente a nadie. Eso es muy importante que se entienda. Eso no tiene por qué sorprenderle absolutamente a nadie. Es una hipocresía y una ridiculez alarmarse por esa situación, porque lo cierto es que eso se permitió y se avaló voto a voto al jugar a la democracia con eso. Estamos hablando de puntos y realidades desde antes del año 2004, en cada uno de esos puntos de los contactos de chavismo con la guerrilla colombiana. Es muy duro escuchar el video, ver el video, porque y también es para pensar que si el caballero
en su documento no figura como nacionalizado venezolano, que lo puede hacer perfectamente, sino que no dice que es extranjero. Entonces, este es un caso. ¿Cuántos más hay en ese famoso padrón? Que casualmente creo que quien armó el padrón, lo mismo que de Argentina, es Cuba, con la base de datos. Por supuesto. En Venezuela hace mucho rato también se entregó, como hemos insistido, la soberanía en tantos esquemas, ¿no? Y uno de los esquemas que se entregó la soberanía es en nuestro control de identificación y en nuestro control de notarías y registros. Todo eso está en manos de Cuba gracias a Chávez. Hay un artículo muy bueno en el diario Las Américas. Dice: Venezuela, escenario de una guerra internacional. La ocupación de Venezuela por fuerzas internacionales es un hecho que ha creado una nueva situación en la región. Los ocupantes no son visitantes, sino co-dueños. Sí. Es una realidad que está allí, tiene su tiempo, pues hay que entender que no, por eso es que yo siempre insisto, aquí no hay soberanía. Y nuestra soberanía fue entregada también físicamente por partes, pues Rusia, China, Irán, Turquía, Hezbollah ejerce su territorio también. Aquí todo el mundo tiene una tajada y ese proceso es parte de los temores más grandes cuando nosotros hablamos de la cantidad de gente interesada en fraccionar a Venezuela en pedacitos. La realidad de todo esto es que todo esto se fue haciendo en la cara de todo el mundo. Cada uno de esos acuerdos fueron firmados y en su momento avalados por las asambleas nacionales existentes, porque es ahora donde supuestamente esta Asamblea Nacional no avala las cosas que ha ido haciendo el gobierno. Todas las demás las avaló, con votos mixtos, no con votos solo del chavismo. Cada una de esas cochinadas se fueron haciendo de manera democrática. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. En todo esto y este desastre al cual el chavismo nos entregó y en la delicada posición que nos pone, es dentro del marco de esa guerra multidimensional contra Occidente. Y en esa cosa que aquí no quieren entender muchísimos venezolanos, lo que vale Venezuela. Vamos al punto exclusivo ahorita de nuestra ubicación geopolítica. Somos la cabeza del subcontinente. Somos el país base, cuenca del Mar Caribe. Estamos a 5 días de navegación de los Estados Unidos. Son cosas, es increíble lo que significa Venezuela. Pero no se quiere entender eso. Eso simplemente se niega. Es una cosa que realmente raya en lo absurdo el desconocimiento de la realidad de lo que significa Venezuela. Y preocupa, Jenny, preocupa porque esa dirigencia, esa gente que tiene algún tipo de eco, que su voz tiene algún tipo de eco, viven hablando tanta tontería y no sobre los temas que de verdad importan para el país, sobre ese riesgo que estamos corriendo, sobre ese hecho de que estemos invadidos y entonces se quejan de que haya gente llamando a algún tipo de intervención militar. Señores, hace rato estamos invadidos. Señores, hace rato que en Venezuela no ejerce la soberanía. Hace rato que nuestra Fuerza Armada devino en una milicia guerrillera. Esa es la realidad. Por supuesto, en el caso de la Fuerza Armada, hablamos también como el factor de la sociedad en general. Cada vez cuando la gente denigra completo de la sociedad, hay que entender lo que es el mismo espejo. Lo mismo sucede dentro de los hombres de armas. Hay una facción de país, hay una facción de hombres de armas que dijeron desde el principio no, y están allí callados porque no encuentran cómo abrirse ante la sociedad. Abrirse significa hacer uso de las armas, y un país que todavía niega la necesidad de un hecho de fuerza para la activación de la salida es un país que está condenado a querer estar sumido en el fango de la mentira. Por eso es que este tipo de cosas se hacen muy difíciles, porque cuando las decisiones se tienen que tomar pasan por encima de la voluntad de la sociedad y más de la voluntad de una sociedad que está decidida a mentirse y se complace en su infantilismo. El gobierno de Juan Guaidó
acusó, y esto debe ser primicia mundial, a Cuba de revender el petróleo de Venezuela. Se enteró. Pero Ah, da hasta vergüenza. claro que da vergüenza todo lo que tiene que ver con Guaidó, da vergüenza con todo lo que tiene que ver con el interinato. Mira, aquí a la gente se le olvida, y eso es un punto que hay que rescatarlo una y otra vez para que puedan tener noción del interinato y la realidad. Esa, estamos ya que son 18 meses de este chiste, una cosa así. Jenny, corría febrero, estaba empezando esta ridiculez. Y Guaidó escribe, preocupado por el legado. ¿Qué pensará la hija de Chávez sobre lo que hace Maduro con el legado de su papá? Y ese mismo fin de semana, ajá, y ese mismo fin de semana, uno de los enviados de Guaidó, un diputado, va y se mete en un bar de mala muerte y lo drogan y muere un primo de él. Y todavía alguien sigue valorando como positivo algo del guiado y su entorno. Todos están señalados de corrupción por todos lados. Ellos mismos viven sacando, volteándose, no, este ya no está conmigo, este ya no es de mi partido, este no está, este dejó de ser. Y el país sigue todavía valorando sectores como positivos. Y dígame los que se ponen a darle consejos. No, es prudente que el presidente Guaidó haga ridículos. El presidente Guaidó, por Dios. Si algo importa, si algo es necesario, es que el desgaste se haga realidad. Si ya se desconoció al chavismo como gobierno, no hay que impedir que esta estructura del guiado y todo este chiste haga lo imposible por terminar de reinstitucionalizarlo internacionalmente. Eso hay que impedirlo. Entonces, esa cosa, ese chiste tiene que terminarse de desgastar para que vuelva a estar el gobierno, el chavismo, haciendo boxeo de sombra. El boxeo de sombra es otra cosa, pero cuando tienes ahí un sparring... Mira, Jenny, cuando el país quiera terminar de comprender lo útil que le ha sido la oposición al gobierno, yo creo que lamentablemente será muy tarde. Por eso es que siempre espero que la avalancha que haga posible el cambio no espere porque el país en pleno lo entienda. Lo que se necesita es que una masa crítica deje de comportarse como veleta y aprenda a entender lo que vale Venezuela. Este miércoles el despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón anunció que asume la defensa de Saab para dar una batalla política y jurídica. En su opinión, el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales en caso de ser extraditado a Estados Unidos. O que todos los cañones de don Garzón están en que él no venga a Estados Unidos. No venga a los Estados Unidos, no vaya a los Estados Unidos y el punto. Fíjate cómo darle su argumentación política y jurídica. Porque era parte de lo que hablábamos desde el principio. En el momento en que se lleve esto al Tribunal Internacional, al Corte Penal Internacional, la decisión es estrictamente política. Fíjense lo ridículo que suena, pero es la más absoluta realidad. En el momento en que esto se traslade a la Corte Penal Internacional, la decisión es estrictamente política, no tiene nada que ver con la ley. Entonces, y no es algo que tiene que extrañar a la gente con respecto a esos tribunales multinacionales. Y con respecto a la proporcionalidad, mira, las 3 piscinas que tiene en su casa en Colombia no son proporcionales con un ser tan degenerado y sucio. La realidad con respecto a eso, Jenny, es que todo el poder, los nexos de esa con tanta gente son muy grandes y por eso se hace de todo para no extraditarlo a los Estados Unidos. Lo cierto es que ya los Estados Unidos están total y absolutamente conscientes de qué es cada una de las cosas. Lo que necesitan es
ciertos puntos, para seguir ciertos mapas y poder alar el hilo completo, ¿no? El hilo completo también lamentablemente nunca se alará completo porque caerían gobiernos por todos lados. Eso es parte de la realidad con respecto al personaje. También decía Baltasar Garzón que creo que se equivocó de país, porque él dice que en caso de ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab podría sufrir una situación de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Eso sería si cualquier persona va extraditada a Venezuela, no a Estados Unidos. Es propio de Garzón y su actitud constante, porque esa parte es revolución y es algo que está allí, que es latente, que no es nuevo. Y la revolución está allí, esa estructura socialista está allí, esa estructura socialista que hoy va de la mano con el proceso fundamentalista islámico. Vamos a tomar el punto de España, Garzón, España, proceso fundamentalista islámico y la estructura comunista tradicional. Esta semana quedó en evidencia el hecho de que Podemos se financió a través de una corporación de medios, todas directamente financiadas en aquel momento por el proceso iraní. Proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. El proceso de Podemos, antes de ser Podemos, cuando venían a Venezuela sus dirigentes, por ponerle algún nombre, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Serrano, no sé si le montaron aquí a Chenique alguna vez, pero hasta Rejón pasó por acá. Entonces todos ellos aquí se alimentaron y dejaron su huella, porque aquí hubo un proceso recíproco, pues. Mucho de esta asquerosa, ridícula constitución, el librito ridículo tiene mucha influencia de los planteamientos de Monedero. Y entonces, por eso Monedero después se fue con ese paquete a hacer constituciones en Ecuador, en Bolivia y en distintas partes. Todo eso va dentro de ese mismo marco. Hoy cuando se ve con luz fuerte el financiamiento iraní dentro de Podemos, y quedó más que demostrado el financiamiento por parte del chavismo dentro de Podemos, y se ven las dos herramientas, el comunismo y el fundamentalismo, en el punto Podemos, creo que queda más claro y resaltado eso, proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, y es algo que por supuesto es global. En el caso de Venezuela, en el caso de España, la foto es muy concreta. Pero si nosotros asomamos varios datos con respecto a las cosas en Argentina, cómo se ocultó lo de la AMIA, vamos a ver la foto. Si nosotros vemos mucho de las manifestaciones que hubo ahorita en los Estados Unidos, vamos a ver la foto. Entonces, entiéndalo, es una cosa que está allí. Las revoluciones no son huérfanas y este punto de revolución le tocó hacerle de la mano con el proceso islámico fundamentalista. Tengo un temor de que si realmente se logra la extradición, este señor no llegue vivo, porque hay demasiada gente involucrada con esa... Él sabe demasiadas cosas. Sí, lo que pasa es que sabe tantas cosas que también sabe las claves para acceder al dinero, y por eso es que han decidido no matarlo todavía, porque si no se pierde muchísimo dinero que pertenece a otras personas que están dando vueltas en distintos procesos de triangulación y después cómo lo recuperan. Entonces eso es parte del grandísimo problema. Tendrán que sopesar, ¿vale la pena que llegue y cuente o vale la pena que llegue, cuente después de que nos diga dónde está el dinero y lo podemos sacar? Entonces eso es parte de lo que los amarra frente a la toma de una decisión de ese tipo. La Fiscalía de Colombia se quedó con una pequeña casita del señor por unos 8 millones de dólares con mobiliario, más de 10 millones de dólares. Sí, era esa casita de las 3 piscinas. Bueno, esa casa, como creo que leí en un comentario de un periodista, está sembrada sobre los cadáveres de muchos venezolanos con el hambre que les ha ayudado a implementar.
Sí, eso seguro. La Corte Suprema de Delaware ratificó la legitimidad de las juntas directivas de circo designadas por Juan Guaidó. ¿Cómo repercute esto? Mira, si se quiere, repercute de una manera positiva porque sigue protegiendo el hecho de que esos activos no estén en manos del gobierno. Lastimosamente, los activos quedan de nuevo en manos de esta oposición que no ha hecho lo mínimo por lo correcto. La realidad es que si se hubiese inventado desde el principio una figura ad hoc para colocar una dictadura tutelada por entes administrativos y entes auditores, uno pudiese como venezolano sentir un poco más de tranquilidad, porque uno conoce de qué está hecho el material de esa Asamblea Nacional y por supuesto, si esa es la Asamblea Nacional, imagínate lo que ellos pueden hacer por elección directa y nombrar a quienes dentro de qué directivos. Con nombrar 2 o 4 figuritas más o menos respetables, el resto son los socios de siempre que han ido facilitando el desastre que se ve en Monómeros Colombia y ciertas cosas que ya han ido corriendo con respecto a lo que sucede en Houston con Circo. Bien, igual la producción petrolera sigue estando por el suelo. Sigue estando por el suelo. Todo eso está destruido. En estos días lograron poner en funcionamiento Cardón, como habíamos dicho que iba a suceder, a una producción mínima de refinación, pero lo suficiente para ir abasteciendo gasolinerías de Caracas, que por supuesto las que quedarán abastecidas son las que dicen que venden combustible importado y por lo tanto habrá que pagarlo a precio a los precios internacionales que decidió el Maduro. Era parte de lo dicho en aquel entonces, ¿no? Jenny, hay un punto que quiero tocar que es importante por dos tweets que hoy puso precisamente Maduro. Hoy Maduro pidió a la Asamblea Constituyente elevar al rango de ley constitucional a la misión agro, la que se encarga de la siembra y cada una de estas cosas. Vamos a poner un punto allí. Este asunto de las leyes constitucionales. Bueno, nuestro país tiene leyes ordinarias, leyes orgánicas y este asunto ahora de leyes constitucionales. Esto se abrió, esta cajita de Pandora se abrió para hacer constitucional la ley orgánica de la Fuerza Armada, pues ya no es ley orgánica, sino ley constitucional de la Fuerza Armada, para poderle terminar de blindar a la Fuerza Armada, las empresas mineras y una gran cantidad de independencias adicionales dentro del marco de lo que es esta constitución y la futura constitución que se plantean dentro de la Asamblea Constituyente. Ahora se está llevando a ley constitucional la misión agro. Cuando tú hablas de agro, tú hablas de tierras. Cuando tú hablas de tierras, hablas de reforma y contrarreforma agraria. Cuando se habla de contrarreformas agrarias, se habla de propiedad privada. Entonces, vamos a ir sembrando dentro de la estructura de la Constitución que existe una ley que directamente puede alterar la propiedad privada. De una ley constitucional. Señores, porque aquí nadie se acuerda que la Asamblea Nacional está allí y la Asamblea Constituyente está allí. La Asamblea Constituyente ya tiene el libreto preparado y van tirando las píldoras sobre lo que viene. Ahí lo que les están diciendo es que la propiedad privada queda abolida. Así de simple. Y constitucionalmente hablando. ¡Wow! Porque esa es la herramienta. Tú vienes y tú vas haciendo tú cuando vas a hacer tu autopista, tú vienes y quitas el monte, vas aplanando el piso, pones el asfalto. Al hacer una ley de tamaño constitucional, es que ya pintaste hasta las rayitas y pusiste los faros. Porque en un tuit dice activación del registro de los productores, pescadores, productores agrourbanos. Vamos a hacer un cruce con el sistema patria que busque el registro de estos sectores y convertir el carnet de la patria. Claro, aquí nadie podrá comprar y vender si no tiene la marca de la bestia en la frente. Exactamente. Todo quedará dentro del marco de la propiedad social para poder hacer que nadie sea dueño de nada.
y por lo tanto marcar el final de la independencia del individuo, porque parte fundamental del hecho del individuo es el acceso a la propiedad privada. Pero no, estos tweets los puede leer cualquiera, es para desmayarse del susto. Sí, pero el país está muy ocupado discutiendo, anda tú a saber qué pendejada la ponen a pensar. Sí, los 40 toneladas de camarones que Venezuela exportó a China. Eso. ¿Y esto? Eso es la realidad. Ese es el gobierno, sigue trabajando, por eso es que siempre hemos hablado en más de una oportunidad que la revolución no se detiene. Si usted le puso algún tipo de pared en algún lado, ella va y toma una trocha y sigue avanzando. Avanza adoctrinando, avanza asfaltando el camino por una serie de leyes que vayan haciendo legal el fin de Venezuela, legal y democrático, porque también se va trabajando a nivel del CNE. Esta semana el partido de gobierno, pronto partido único de la nación, de la Revolución Continuar, felicitó al nuevo CNE recién instalado por obra y gracia del TSJ, lo felicitó por la increíble labor que están haciendo en la incorporación de los nuevos votantes. Y entonces, todo eso sigue caminando, porque las elecciones para la nueva Asamblea Nacional, que tienen fecha, cuentan cada vez con más público, porque mientras eso funciona por parte del gobierno y por parte del partido, los distintos degeneradores de opinión vuelven a la gente a decirle de manera constante y cada vez con más ruido de que es que vamos a dejar perder la Asamblea Nacional, y impulsan a la gente a que acepte como correcto, y es más un acto de lucha y de valentía democrática, ir a dar la pelea con el voto. Eso revuelve el estómago. Imagínate a mí que me lo revuelve desde el año 2005. Fíjate que yo en el 2004 yo explicaba, por el referéndum revocatorio, escribí un artículo que se llamaba La Real Encrucijada y otro que se llamaba la realidad de realizarse el referéndum, donde explicaba cómo iba a haber un fraude. Y hablaba de Smartmatic, hablaba de cada una de esas cosas, porque el fraude iba a ser evidente. Contra eso nada se peleó. Por supuesto, cada vez que se ha hablado aquí de la lucha democrática, uno siente un increíble asco, porque uno sabe que lo que vienen a hacer estas ratas es simplemente vestir de democracia esta desgracia. Estados Unidos sigue sancionando ahora a dos hermanos, Santiago José y Ricardo José Morón Hernández, dedicados a distribuir activos del señor Maduro en todo el mundo y figuran al frente de sus negocios, y también al hijo de Maduro. Sanciones económicas. Sí, contra dos socios de confianza de Nicolás Maduro Guerra, la política por actividades corruptas del ilegítimo régimen venezolano. Sí, la política de sanciones va a seguir, va a continuar y va a seguir haciendo lo mismo. Ahogar, pero como siempre hemos dicho, no oficia y no acaba frente a la estructura que este tipo de regímenes se prepara, y menos para la que se preparó el chavismo. ¿La política de sanciones es necesaria? Sí, es necesaria. ¿La política de sanciones nos da la salida? No nos da la salida. Eso es una realidad. ¿Cuándo se va a poner más interesante la política de sanciones? Cuando los Estados Unidos terminen de decidir que hay que sacudirse a la estructura de oposición, porque si se quiere hacer algo hay que salir de ella. Entonces empiecen a salir los escándalos, porque son el mismo hilo. Porque toda esta estructura de bolichicos, que fue toda esta camada que ayudó al desfalco de la nación, son los socios de la oposición, pues en el sentido de ayudarlos con el financiamiento y prestarles cierta logística y vestirlos, pues. Entonces, nada más tienen que seguir viendo esas mismas paginitas, esas mismas cuentas, y van a encontrar lo mismo. Van a encontrar cómo han servido para lavar, cómo han obtenido contratos, dónde están las compañías a nombre de terceros, dónde están los vinculantes, y ahí sí daremos unas sanciones interesantes también. El resto simplemente son las mismas sanciones de la misma estructura de gobierno. Cuando la veamos a la gran estructura del régimen que gobierna Venezuela, quizá el país logre entender la importancia de dejar a todo eso atrás.
Este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de $5 millones por información que lleva al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Vale, el socio de Guaidó Leopoldo para el 30 de abril del año pasado. Qué dolor, qué vergüenza. Oh, qué tristeza. Uno de los Pompeo socios acusó, principales, uno de los socios donde estos prohombres pensaban montar el país del mañana. ¿Cómo el país, cómo el país todavía, cómo el país todavía no tiene repugnancia entre esta gente, ¿vale? Repugnancia. ¿Cómo el país todavía existe alguien en mi país que se refiera al guiado como presidente, que se refiera a esa estructura como algo digno de tener como oposición? ¿Cómo todavía eso existe? Es algo que yo no logro comprender. No, realmente no. Y Pompeo no se calla, porque dice que Moreno y su esposa están envueltos en una significativa corrupción y aseguró que habían recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela. Bueno, por lo menos lo señalan. Mira, eso es prudente por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está haciendo su trabajo dentro de lo que queda con eso. Pero hay que recordar quién era Michael Moreno. Michael Moreno estuvo preso por homicidio. Ah, esa no la sabía. Sí. Michael Moreno estuvo preso por homicidio. Michael Moreno no ha podido probar nunca los títulos que rellenan su currículum para haber optado para ni siquiera para juez, creo que ni para juez de paz daba. Entonces, imagínatelo para magistrado, imagínatelo como presidente de la corte. Recordemos que Michael Moreno, de esta Asamblea Nacional, de este tribunal, presidente de este tribunal a donde se ha ido a juramentar Maduro en las últimas 3 oportunidades, tribunal que ha nombrado las últimas 2 directivas de la Asamblea Nacional, las últimas 2 directivas del CNE, fue recibido hace nada en la Corte Penal, a donde Garzón está llevando el caso de SAP, fue recibido con honores y fue invitado como orador de orden, ese criminal, ese magistrado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, él no tiene que probar sus títulos ni nada porque lo avala la hermosa revolución. La hermosa revolución y en todo su carácter internacional, porque si la Corte Penal Internacional tuviese un mínimo de vergüenza, porque las denuncias contra Michael Moreno están en todos lados, jamás se hubiese atrevido a invitarlo como orador de orden, ¿verdad? No, lo que pasa es que la revolución es una sola y cuida a los suyos. Seguro. Ahora el régimen de Maduro está utilizando tecnología china para controlar aún más a los venezolanos. ¿Qué están haciendo? ¿Con monitoreo inteligente? Para eso sí hay dinero. Mucho dinero y hay deuda. Ya deuda. Tú sabes que siempre cuando se hacen este tipo de cosas de deuda directa, por eso para los que viven hablando mucha tontería del Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, la mayoría de los créditos del Fondo Monetario Internacional siempre tienen un alto porcentaje de efectivo para la inversión dentro de un programa, cada una de esas cosas. El asunto es que cuando tú haces este tipo de solicitudes de crédito a países, como las solicitudes de crédito que se le han hecho a Rusia, que se le han hecho a China, son solicitudes de crédito condicionadas por servicios e insumos de ese país. Entonces, nosotros nos endeudamos con Rusia comprando Sukhoi y helicópteros y sistemas de defensa antiaéreos. Nos endeudamos no para inversión en alimentos, no para inversión en gasto social. Para los amantes del socialismo tampoco fue para eso, ¿ok? Entonces, nos endeudamos con China en productos de electrodomésticos, en algo de alimentos y en muchos servicios de información, en muchos servicios de inteligencia y en muchos servicios de control social. Entonces, la deuda con China, que pagarán nuestros hijos, nietos y todo lo demás, gran parte es para poder mantener a la sociedad sojuzgada y vigilada. La compañía china de telecomunicaciones, se llama ZTE, ayudó al régimen a crear el carnet de la patria. Y se han quedado con la base de datos con fecha de nacimiento, información familiar, de empleo, ingresos, propiedades, historial médico,
registro de votación. ¡Wow! Es mucho. Es mucho. También hay gente que cree que el asunto con China es ahorita Maduro y todo lo demás. Fíjate que esas son cosas interesantes, ¿no? Y para ponerlo en la perspectiva de algo que le suene a la gente. Huawei. Huawei. Ajá. Este, fíjate, Huawei, la primera tienda de venta directa de sus productos fuera de China, la abrió en Venezuela. Y te estaba ya hablando de hace casi 10 años. Por supuesto, Huawei vio que eso no era negocio aquí, se fueron. La tienda la cerraron. Pero fue la primera tienda que abrió Huawei como tienda, ellos directamente como vendedores y expositores de su producto fuera de China. Se abrió aquí, en Venezuela. Eso no es porque era un mercado interesante, pues ya teníamos más de 10 años de chavismo. Fue por los acuerdos de ir penetrando con tecnología china el proceso de telecomunicaciones y la estructura general en Venezuela. Y por supuesto, endeudamos más. Detalles. Bolívar tiene 1.684 puntos de minería ilegal en cuencas de 4 ríos. 1.684 es mucho. Muchísimo. ¿Eso es el arco minero? Eso es parte del arco minero, es parte del gigantesco ecocidio que se está cometiendo contra la tierra. Mira, estamos hablando de la gran sabana venezolana, estamos hablando de la zona de los Tepuyes, estamos hablando del salto de agua más grande del mundo, más alto del mundo, el Salto Ángel. Estamos hablando de una tierra llena de misticismo, estamos hablando de la tierra que embrujó a Humboldt, donde Humboldt entendió que el árbol de la vida del planeta estaba allí. Estamos hablando de algo que es indescriptible, no solo en belleza, en energía, en vida y en riquezas. Lo que se hace allí es un acto criminal, absolutamente criminal. Como sabemos, de manera, eso no hay que negarlo, la minería es necesaria, las tierras raras son necesarias, muchas de las tierras raras, como hemos comentado otras veces, es minería a cielo abierto, pero nada de eso está dejando ningún tipo de ganancia en el país y no existe ningún tipo de legislación que haga que lo que se esté sucediendo allí tenga un mínimo de orden, de minería legalmente estipulada, cómo debe hacerse la minería, porque existen los mecanismos para que se haga como tal. No, como todo esto es robar y dentro del marco de la ilegalidad, dentro del marco del oscuro, es decir, dentro del marco del socialismo, ese es el resultado. Pero eso es arruinar ríos, arruinar bosques, arruinar todo el ecosistema. Sí, y está siendo arruinado porque quienes levantan la bandera de la ecología. Eso es muy importante. Esto es izquierda, todos son lo mismo. No hubo en ningún momento ninguna denuncia importante de ninguno de los movimientos ecologistas a nivel mundial con respecto a ese ecocidio, ni a ninguno de los salvajes ecocidios que se han cometido en Venezuela. Aparte con toda la población indígena. Esa es la parte del genocidio. Porque es directamente hacia una etnia. Ahí volvemos a la clasificación de cada uno de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo. En el caso de la etnia pemona, es un genocidio específico. Bueno, Manuel, cuando escucho todo lo que tenés que contar, es cada vez más grande la bronca y la impotencia de no poder hacer nada y de ver que los que realmente pueden hacer algo se alían con el enemigo. Y más allá de eso, Jenny, que es quizá lo que me tiene a mí más incómodo estas semanas, el infantilismo. La necesidad de mentirse se ha hecho tan grande para el país que cualquier ridiculez le suena a la gente como si fuese algo positivo o esperanzador. Es impresionante el infantilismo de nuestra sociedad frente a la desgracia que estamos viviendo y la responsabilidad que tienen los promotores de esa pendejada frente a la realidad que estamos viviendo. Lo cierto es que el país tiene un horizonte oscuro, está allí oscuro, pero si seguimos en esa dirección podemos cambiarla un poco.
Al cambiarla, encontramos que ahí hay luz. Y no es una luz al final del túnel, es que no hay túnel, está la luz allí. Está la oportunidad de desarrollarnos, de reinstitucionalizar a Venezuela, hacerla tangible. Pasa por el hecho de entender la necesidad de establecer orden. Olvídense de fantasías. El orden es un gobierno de fuerza. El gobierno de fuerza se llama dictadura, guste o no le guste a la gente. Queremos venderlo con otro nombre, queremos colocarle otra cosa. Yo no soy tan ridículo como para decir tamaño de mentirota. Quizá ya mañana en el ejercicio otras personas encuentren algo, porque lo que nosotros hoy yo reclamo como una necesidad y una urgencia, lo va a ir viviendo el mundo en distintas partes, porque este proceso revolucionario sigue carcomiendo países y por lo tanto las decisiones de esos países van a escapar de las fórmulas establecidas. Noel, nos reencontramos ya mediante la próxima semana para ver si esa luz de la que hablas por fin se hace realidad. Amén. Gracias. Gracias por tu tiempo y viva Venezuela. Que viva Venezuela. Buenas noches.